En esta oportunidad vamos a escuchar al ministro de Justicia, Iván Lima, quien mencionó pues que la promulgación de esta ley de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violencia contra el infante va a servir para endurecer las penas a los agresores y a los malos operadores de la justicia, así como el caso de jueces y fiscales. Informó que hoy los jueces y fiscales, hay muchos de estos jueces pues, que están presos por apoyar a imputados. Hoy esta ley se va a agravar, esta ley va a endurecer las penas para que aquel juez que infrinja la ley tendrá 20 años de cárcel. Entonces ha dicho que en esta ley no habrá detención domiciliaria, me parece importante. Ya no va a haber esas detenciones domiciliarias que muchos al final acababan, pues estos feminicidas acababan en su casa. También ha dicho claramente que tendrá un plazo para poder determinar estos procesos, porque si no se trabaja dentro de los plazos, los jueces acabarán presos. Entonces hoy, la verdad que ya considero que los que quieren ser jueces tienen que pensarlo 1000 veces, porque si van a ser jueces es porque van a impartir justicia y van a ponerse a trabajar, porque si no, van a acabar presos como un delincuente más. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del ministro Iván Lima. A la Cámara de Diputados, a la senadora Simona Quispe, primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, a los diputados, senadores, viceministros, directores que nos acompañan en este acto, a nuestro comandante general de la Policía Boliviana, general Orlando Vladimir Ponce Málaga. Su presencia es muy importante en este acto, comandante. Su procuradora de Defensa Legal del Estado, Patricia Guzmán, a todas las organizaciones que se hacen presentes en este acto, la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Asociación de Concejalas de Bolivia, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Federación Nacional de Trabajadores Asalariadas del Hogar de Bolivia, la Confederación Nacional de Médicas de Bolivia, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, los Trabajadores Sociales Comunitarios, el Feminismo Comunitario Aviala, la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, la Confederación Nacional de Trabajadores de Empleos Solidarios de Bolivia, las Guarmis Citadinas de Bolivia, la Confederación de Estudiantes de Formación de Maestros, la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas, la Comunidad de Mujeres Adelas, la Generación Sin Límite, el Movimiento Alba Urbanos, los representantes de los diferentes distritos del MAS y PSP, a todos un saludo muy afectuoso, un saludo muy cariñoso y muy honrado de poder hacer uso de la palabra en una construcción colectiva de una norma. La diputada Lidia Tupa, como proyectista junto al diputado Juan José Jáuregui, muestran lo importante que es el trabajo de coordinación entre los órganos del Estado. La Asamblea Legislativa ha recogido una preocupación que nos marcaba en el inicio el presidente Luis Arce. Nos dijo que teníamos que buscar soluciones estructurales a los problemas que habíamos encontrado en un caso cruel, en un caso en el cual un feminicida, una persona que había cometido delitos y que la justicia le había condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, estaba en las calles cometiendo otros delitos. Y resulta que esa situación, cuando la comisión inicia su trabajo, se estaba repitiendo en otros casos más. Por lo tanto, había que tomar decisiones que fueron el objeto de la comisión de trabajo. Lograr que estas personas vuelvan a las cárceles donde corresponde se encuentren y también sancionar a los malos administradores de justicia, los malos jueces, fiscales y policías que habían permitido que se dé esta situación. Y eso se ha producido. De los jueces de ejecución, todos ellos ya no están trabajando en el órgano judicial. Muchos de ellos están con detención preventiva en este momento. Lo mismo fiscales, lo mismo los médicos, trabajadores sociales que han dado lugar a esta situación. Se ha iniciado un proceso de renovación de esos 21 jueces de ejecución. Lo vamos a hacer en el más alto estándar, que es el que tiene el gobierno del presidente Arce, de coordinación para que todo este esfuerzo que se ha tomado en estas medidas nunca más se vuelva a repetir. Y el Tribunal Constitucional ha actuado. La sentencia constitucional de avocación ha marcado una línea de no retorno, de que nunca más pueda haber una situación como la que hemos vivido. Y esta ley
Yo diría que es el punto, no final, el punto inicial de cosas que debemos hacer en el sector justicia. En primer lugar, esta ley lo que hace es agravar la pena a quien ose ir en contra de la vida de las mujeres. Ya a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley, de la Constitución, va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel. Estas son decisiones políticas que se está asumiendo en el ámbito de evitar que este grave crimen, que es que la justicia favorezca a quienes cometen estos delitos, pueda continuar. El delito de consorcio también sube la pena de 5 a 10 años de privación de libertad. Consorcio es cuando los fiscales, los jueces, los policías y la administración de justicia actúa en contra de las víctimas. Esto no puede continuar. Y habíamos identificado en este proyecto de ley, en este trabajo, que había muchas personas con medidas cautelares que iban al mismo domicilio donde estaba la víctima, que les decían que la detención domiciliaria debía cumplirse en el mismo lugar donde estaba su víctima. Esto no va a volver a ocurrir. La determinación de la modificación del artículo 231 bis y el Código de Procedimiento Penal en cuanto a detención preventiva toma una decisión de política criminal muy fuerte, pero necesaria. No va a favorecerles el tiempo ni ninguna determinación de ningún juez, porque la ley está determinando que no va a haber detención domiciliaria. En los casos en los cuales se trate de feminicidio, de infanticidio, de violación de niños, no van a tener la posibilidad de salir de la cárcel quienes sean sujetos a medidas cautelares de detención preventiva. Esta es la decisión que se ha establecido. Lo propio, la cesación de las medidas cautelares no va a poder ser revisada en función de la demora que pueda haber en la justicia. Se ha visto que la chicana, la demora innecesaria de los procesos hace que muchas personas terminen de dejar los centros de privación de libertad. Y esto, las reglas generales que se ha establecido, tienen otra decisión política fundamental. El artículo 396 ya nos habla del efecto de la sentencia y el auto de vista. Cuando haya una sentencia y un auto de vista que declaren culpable a un feminicida, este va a empezar a cumplir la privación de libertad. No se va a esperar el auto supremo. La decisión de doble conforme va a ser la que determine la detención ya no preventiva, sino el cumplimiento de la condena para que no exista en este tiempo largo que Sucre decide o revisa los casos ninguna liberación de ningún feminicida. Hemos identificado un problema estructural en los tribunales departamentales de justicia. Los tribunales departamentales de justicia, presidente, demoran años en resolver los casos de feminicidio, de violación, y en estos casos, y para todos los bolivianos, se ha establecido un procedimiento por el cual las partes podrán pedir el pronto despacho de los procesos en el plazo de 10 días. Si luego de esos 10 días los tribunales departamentales no emiten el auto de vista, ese incumplimiento injustificado de los plazos dará lugar a que se considere esta actitud una falta grave, la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Quienes quieran administrar justicia en los tribunales departamentales deben estar seguros que ya no se va a esperar años. Y lo que vamos a hacer como sector justicia es iniciar los procesos penales por retardación de justicia. Esto es la decisión del artículo 396 que es fundamental, porque ya no se puede tolerar que el feminicidio, el infanticidio y la violación sigan durmiendo en los tribunales departamentales de justicia. Luego se ha tomado otra decisión política fundamental. Ninguna de las medidas de libertad condicional, de enfermedades graves o de detención domiciliaria en ejecución cuando ya la persona ha sido condenada y la sentencia está ejecutoriada, van a obtener ningún beneficio en estos 3 casos. Quien sea condenado por estos 3 delitos va a tener que cumplir su pena hasta el último día del cumplimiento de su mandato. No hay más beneficios en estos casos. Finalmente, la determinación que se ha tomado en esta ley que tiene que ver con algo que nos han reclamado todas las organizaciones, se ha definido y se ha establecido expresamente. Lo que va a ocurrir por mandato de la modificación de esta ley
es que no se va a permitir de ninguna manera actuados que constituyan revictimización en ningún proceso de violencia hacia la mujer o donde la víctima sea infante, niña, niño o adolescente. Se está modificando la ley de organización judicial, la ley del Ministerio Público y la ley del régimen disciplinario de la policía boliviana. Se ha visto que la revictimización era una regla y ahora estamos estableciendo expresamente que va a tener duras sanciones cualquier forma de revictimización a todas las mujeres, niños de nuestro país. Y finalmente, presidente, en mandato de la Comisión de Seguimiento de las instrucciones que nos ha dado para proteger a las víctimas con medidas estructurales, se está planteando que dentro de la formación de los jueces en el país, estos tendrán que tener ya no 2 años, sino 4 años de experiencia profesional para ingresar a la escuela judicial. Pero quizás la medida fundamental es que se está señalando que la Escuela de Jueces, a partir de la promulgación de esta ley, en toda instrucción de cualquier curso que pueda realizar, deberá contener perspectiva de género en todas las materias. Los jueces de Bolivia tienen que tener esa formación, esa sensibilidad para que este dolor que tienen las víctimas sea entendido, sea comprendido y sea resguardado por todos los jueces y fiscales. Son decisiones de naturaleza jurídica que se han tomado en esta ley y que nos van a permitir al sector justicia ya no tener acefalías. Se está creando la figura de los vocales suplentes. ¿Para qué? Para que ningún caso quede sin atención, para que todos los recursos del Estado se concentren en darle justicia a las víctimas. En estos 3 delitos, la labor del Estado en cada uno de los casos ha sido y es un compromiso y una razón de Estado. A partir de que el presidente Arce asume el gobierno, no se puede decir que ningún caso de feminicidio no tiene un proceso de investigación por parte de nuestra policía. El 100% de los casos están siendo atendidos. El órgano judicial está actuando con la mayor drasticidad y ya tenemos sentencias del 85% de los casos. Hemos pasado de tener un éxito de 10% en los casos de feminicidio a un 85% y nuestro objetivo es llegar al 100%. Es un trabajo con el ministro de Gobierno, con nuestra policía, con el sector justicia para darle la garantía de la vida, de la seguridad a todas las mujeres de nuestro país. Es la gestión y el agradecimiento especial a nuestro presidente por todo el apoyo que le ha dado al sector justicia con decisiones estructurales y fundamentales, debo decirlo, incrementando el presupuesto para tener más fiscales, apoyando en todas las gestiones del órgano judicial para que tengamos justicia para las víctimas. Gracias, presidente. Esta ley es el resultado de su instrucción y del mandato que nos ha dado. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Iván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. En la parte central de